En este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber para tener tu primer conejo. Si es tu caso, que quieres informarte, quieres saber toda la información necesaria para que tu conejo cuando llegue a casa viva lo más feliz posible, se adapte lo mejor posible, sea un conejo sociable, no se estrese y no te tenga miedo, y que sepas todo paso a paso lo que necesitas saber para tener tu primer conejo o tus primeros conejos. En este vídeo te voy a explicar absolutamente todo. Mi nombre es Arnau y llevo más de 10 años de experiencia teniendo conejos en casa, más de 5 años de experiencia criando diversas razas de conejo, y con todo esto es lo que traigo en este vídeo. Sobre todo en este vídeo me voy a centrar en lo que necesitas saber si quieres tener tu primer conejo. Así que sin más, suscríbete y dale a la campanita si te interesa todo este contenido, y si ya estás suscrito, vamos a comenzar. Bueno, lo primero de todo, y es algo de lo más importante y de lo que se habla poco, de las cosas más claves para tener tu primer conejo, aparte de dónde la adquieres, es la adaptación en casa los primeros días. Voy a empezar dando hincapié en la adaptación en casa. La adaptación en casa es súper importante porque pensar una cosa, el animal viene de un sitio que está, por ejemplo, con sus hermanos, con su madre y con otros conejos, y lo estás cambiando completamente de sitio, lo estás poniendo en un sitio nuevo, con nuevos olores, con todo diferente. Nada huele a él. Si los materiales son nuevos, olerán de forma artificial. El conejo no va a saber dónde está y puede que se estrese si no lo hacemos bien. Entonces, en unos minutos te voy a explicar cómo hacer una correcta adaptación en casa, paso a paso, pero antes te quiero explicar todos los materiales que necesitas saber para preparar en casa para antes de tener tu conejo, que es lo básico y lo más fundamental, ¿vale? Entonces, según las opciones que quieras tener conejo, existen unos materiales recomendados u otros. Por ejemplo, imagínate que lo quieres tener en el balcón o en una habitación adaptada, o lo quieres tener en el comedor de día, pero quieres tener un cerrado amplio para cuando esté de noche o cuando estés en casa, para tenerlo controlado. O imagínate que tienes un jardín y quieres tenerlo a ratos en el jardín o hacerle una caseta en el jardín. Hay muchísimas opciones, pero voy a empezar con las más estándar, ¿vale? Al final del vídeo ya entraremos en detalle en más opciones y todo, pero ya imagínate que vives en un piso o una casa, como la mayoría de gente, y quieres tener el conejo de día suelto por toda la casa o adaptarle una habitación, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo recomiendo tener una caseta, una jaula, o tener un cerrado, ¿vale? No recomiendo poner el conejo directamente en un sitio demasiado grande desde que llega a casa, porque lo que va a pasar es que el conejo no se va a acostumbrar a ir a ningún sitio a hacer pipí ni caca, ni al principio no va a saber ni dónde tiene la comida. Entonces recomiendo un sitio más controlado, más pequeño, para los primeros días y la adaptación en casa. Y para ello recomiendo una jaula, que la jaula sea dentro de lo pequeño lo más grande posible, por ejemplo de 1 metro de largo, por no sé si son 30 o 40 centímetros de ancho o 50, que sea lo más grande posible. Y allí luego lo que tendremos dentro de la jaula es una caseta, que tiene que ser de madera, ¿vale? Porque suelen venir jaulas con casetas de plástico, pero no las recomiendo porque a los conejos les gusta mucho roer y tal, y si la roe, pues no es lo más recomendable que roa plástico. Entonces, la caseta de madera, que os voy a dejar todos los materiales en la descripción para que podáis adquirirlos desde Amazon, que son los que yo recomiendo a la gente y el han ido genial. También recomiendo que tengamos un recipiente de cerámica para la comida y un recipiente de cerámica para el agua. No recomiendo bebederos automáticos porque los bebederos automáticos caen muy poca agua y el conejo va a tener que hacer un sobreesfuerzo para beber agua. Para aparte de que no es fisiológico ese esfuerzo, para beber agua, no se va a hidratar todo lo que se tendría que hidratar. Entonces le vamos a poner directamente un cuenco de agua y esto se lo vamos a poner en el suelo de la caseta. Es importante que no lo pongamos alzado encima de la caseta de madera o lo que sea, tiene que estar a ras de suelo. ¿Por qué? Porque si lo ponemos alzado, el conejo sin querer puede tirar la comida o el agua encima suyo y se puede hacer daño, ¿vale? Entonces, más cosas importantes. Debemos tener un esquinero, que hay varios modelos, pero voy a recomendar los que yo recomiendo, que son los de rejilla, para que no esté en contacto con la orina y con la caca. Es decir, el de rejilla tiene una rejilla encima y abajo el sustrato. Hay algunos que solo tienen sustrato, entonces lo que pasa que en estos esquineros es que los conejos suelen escarbar el sustrato, tirarlo por toda la jaula, entonces no sirve de nada tener un esquinero, ¿vale? Más cosas importantes. Debemos de tener una enera, una zona donde el conejo pueda comer heno, que suelen ser exteriores, y ahí podemos poner el heno.
Y dentro de la jaula pues podemos tener algún juguete, algún complemento, alguna cosita, ¿vale? Os dejaré algunos en la descripción también. Entonces, cosas importantes. Ya vamos a un poco más al detalle de cómo hacer una correcta adaptación en casa. Lo que tenemos que hacer es dejar el conejo encerrado en esa jaula, pero he dicho jaula, pero puede ser un cerrado. Venden cerrados para perros o cerrados para conejos, que también son interesantes si le queremos dar un poco más de espacio al principio. Pero como os digo, esto va a ser temporal, lo vamos a tener un tiempo allí y luego va a tener acceso a una habitación o a la casa entera, por lo que no nos tiene que preocupar si durante una semana está un poquito en un sitio más pequeño, ¿vale? Entonces, dentro de este cerrado o de esta jaula, debemos de tenerlo, como os digo, una semana mínimo, ¿vale? Dentro de esta semana debemos observar que el conejo pues come correctamente, bebe agua, hace pipí caca en el esquinero. Si no lo hace, obviamente es normal, no os preocupéis. Lo que debemos hacer en este caso, si lo hace por toda la jaula, es coger un papel de cocina, un papel de cocina, limpiar el pipi, poner ese papel en el esquinero para que huela a pipi en el esquinero. Es decir, los conejos, su referencia es el olor. Entonces, si ve que huele a pipi un determinado sitio, va a tener tendencia a hacer pipi la próxima vez allí. Por eso es importante que una vez limpiemos el pipi fuera del esquinero, le pongamos unas gotitas de vinagre, por ejemplo, para que le pongamos, por ejemplo, unas gotitas de vinagre para eliminar el olor a pipi y que coja la referencia del esquinero, que es donde nos interesa. Súper importante este consejo, vale oro, ¿vale? Que le va a solucionar problemas a mucha gente. Debajo de la jaula suelen ser de plástico. Mucha gente le pone alfombritas, le pone césped artificial o un montón de cosas. No lo recomiendo al principio. ¿Por qué? Porque si le pones una alfombra de mimbre o del material que sea y el conejo hace pipí en esa alfombra, va a tener de referencia la alfombra y va a hacer pipí allí constantemente. Entonces no va a aprender a utilizar el esquinero y esa alfombra se va a estropear y va a ser antihigiénico porque absorbe el pis y por mucho que la limpiemos pues no va a servir de nada. Entonces te recomiendo que al principio, el primer mes o los primeros 2 meses, hasta que el conejo no aprenda a usar el esquinero 100%, al menos los pipis, que es lo que más se queda el olor, no le pongamos ninguna alfombra ni de mimbre ni de nada. Luego ya podemos ponerle las alfombras recomendadas que puedan ser comestibles por los animales, ¿vale? Entonces, otro punto importante es dónde adquirimos el conejo. Este punto es muy clave porque la mayoría de la gente optará por tiendas de animales. No estoy en contra de las tiendas de animales, al contrario, me gustan las tiendas de animales, estoy a favor de que la gente vaya a una tienda de animales, pueda estar en contacto con los animales, ya que una tienda de animales es lo más cercano a tener animales y puedes estar en contacto con ellos. Entonces, pero te recomiendo que investigues un poco más allá de la tienda, porque en la tienda llegan X animales que no sabes dónde han sido criados. La mayoría de proveedores de las tiendas de animales suelen ser explotaciones de conejos, en los cuales los conejos viven en jaulas súper pequeñas, los destetan antes de tiempo, es decir, con un mes de vida aproximadamente, cuando es recomendable mínimo que los desteten a los 45 días para que el conejo ya esté preparado para comer por sí mismo, para desarrollar sus habilidades sociales por sí mismo y que es la edad mínima a la que yo al menos entrego mis conejos. Yo soy criador de conejos, me dedico a la cría de conejos de animal de compañía, en concreto a la cría de los mini lob, y nuestra filosofía es que los conejos los entregan hasta los 45 días y lo puede saber cualquier persona que ha adquirido un conejo de los nuestros. Entonces, por ejemplo, también es importante que tengan las instalaciones amplias. Yo, por ejemplo, nuestros conejos conviven entre ellos, tenemos grupos de 5 madres para que puedan convivir entre ellas, puedan socializar, puedan estar equilibradas, puedan estar realmente felices. También tiene un espacio bastante amplio donde pueden correr, pueden saltar, pueden estar junto a sus crías, sus madres, hasta que los entregamos y están en unas condiciones increíbles. Entonces, recomiendo que investigues de dónde provienen tus conejos, cómo han sido criados y de cuál es el trato que han recibido desde pequeños. Para ello te animo a que localices a un criador de proximidad o de confianza el que le puedas adquirir los conejos y que sepas de dónde provienen. Te estoy dejando por aquí en la pantalla nuestro Instagram por si te interesa tener un conejo y quieres contactar con nosotros para informarte pues cómo han estado criados o cualquier duda que tengas sobre nuestros conejos, que puedas hacerlo. Entonces, si optas por comprarlo en una tienda de animales, no hay ningún problema, como te digo, pero siempre que sepas de dónde provienen los conejos, como de cualquier sitio. Y si es un criador, igual, que sepas de dónde provienen, cómo han estado criados, cuáles han sido sus condiciones de vida, todo al detalle, para que adquieras un conejo sano y que ha estado feliz.
que luego no te pueda dar problemas en futuro de salud o de cualquier cosa por el hecho de cómo has sido criado. Entonces, súper importante, los primeros días en casa, cuando llega el conejo, es clave que lo dejéis tranquilo. Mucha gente, es normal, esto es 100% normal, a mí me pasó lo mismo hace más de 10 años cuando tuve mi primer conejo, que estaba ansioso por estar con él, pero aún así me contuve y estuve estando primero con él en la habitación, tranquilamente, observar. Más que interactuar, tienes que observar la primera semana de que el conejo está en casa. Te recomiendo que interactúes con él lo mínimo posible, es decir, que le pongas la comida, le pongas el agua y poco más. Y que interactúes más a partir de la primera semana, cuando ya veas que el conejo se tumba cuando estás cerca suyo, que eso significa que confía en ti, que el conejo muestra confianza comiendo cuando estás tú cerca, que cuando te acercas a ponerle comida se acerca a curiosear. Estos son pequeños signos de que nos indican de que el conejo se está adaptando correctamente y a partir de aquí sí que puedes empezar a interactuar con él, ¿vale? ¿Qué comida recomiendo los primeros días en casa? Bien, más que la comida que yo recomiende, es la comida que ha estado comiendo el conejo hasta la fecha. Es importante que si quieres el conejo en una tienda de animales, compres el pienso que estaba comiendo o compres un pienso nuevo, pero que se lo mezcles al principio mitad y mitad con el que ya estaba comiendo para que se adapte bien al nuevo pienso. Si ya lo compras en un criadero de conejos, un criador particular o lo que sea, pídele que te diga la marca de pienso que está utilizando o que te dé un poco de pienso o que te venda una pequeña porción de pienso para hacer mitad y mitad con el pienso que ya tiene y con el nuevo pienso que le des. También es importante que nos informemos si el conejo estaba comiendo verdura, fruta o plantas silvestres desde que es pequeño para ver si le debemos dar plantas silvestres y cuáles, o fruta o verdura, y cuáles le podemos dar y cuáles no. Y luego a partir de 2 meses y medio así le iremos introduciendo nuevas frutas y verduras. Esto es súper clave porque si le empezamos a dar fruta y verdura desde que llega y no estaba acostumbrado, puede tener un problema, ¿vale? Otra cosa súper importante es que si vas a tener tu primer conejo, adquieras 2 conejos desde el principio. ¿Por qué esto? Muy sencillo. Observar los comportamientos de los conejos en libertad. Los conejos son animales extremadamente sociales y que necesitan de otro de su misma especie para estar felices. No lo digo yo, lo dicen muchos estudios. Hay países como Alemania, Suiza y Austria, si no me equivoco, que está completamente prohibido por ley tener un solo conejo en casa. Es decir, te obligan a tener mínimo 2 conejos, porque ya se ha comprobado por varios estudios de que si solo tienes un conejo, probablemente sea infeliz por muy bien que lo cuides y por mucho que interactúes con él, porque necesita de la compañía de otro de su misma especie. Eso es súper importante y lo he podido comprobar yo mismo. Antes, cuando empezamos a criar conejos, los criábamos de forma individual porque no sabíamos que se podían criar en grupos. Cuando los empezamos a criar en grupos de 5 hembras, notamos una diferencia abismal. Los conejos están mucho más felices, correteaban mucho más, entre ellos se lamían, interactuaban, eran incluso mucho más sociables conmigo que cuando estaban solos, por lo que no es un impedimento si crees que por tener otro conejo no va a ser sociable contigo, al contrario, va a estar más feliz, va a estar más predispuesto a estar contigo, a socializar contigo, pues, y sobre todo va a estar mucho más enriquecido, ¿vale? El animal. Y es verdad que cuidar a un conejo y a 2 es exactamente parecido. Necesitan el mismo espacio, por lo que no tendrás que tener unas instalaciones más grandes. Los cuidados son básicamente los mismos. Sí que es verdad que comerá un poco más, pero tampoco notarás la diferencia. Pero sí que notarás una tremenda mejora en su estado de ánimo y su felicidad. Por lo que te recomiendo que lo hagas desde el principio así, para que luego, si adquieres uno, al cabo de unos meses no tengas que pasar por un proceso de socialización que es mucho más complejo. En cambio, desde que los adquieres desde pequeños, desde 1 mes y medio hasta los 3 meses y poco, ese margen socializan automáticamente desde que llegan. Te recomiendo que tengas o un macho y una hembra o 2 hembras, pero no tengas 2 machos porque de adultos seguramente acabarán peleando. Pero si tienes un macho y una hembra o varias hembras, no hay ningún problema. Obviamente si tienes un macho y una hembra, cuando llega la madurez sexual tienes que vigilar para castrarlos si no quieres criar, pero por el resto no hay problema a la hora de socializarlos. Entonces, súper importante, hemos abierto puertas de nuevo a nuestra formación Tu Primer Conejo, una formación donde han pasado decenas de personas en las que han aprendido todo lo necesario para tener su primer conejo en casa.
En esa formación verás pues al detalle cómo hacer una buena adaptación en casa, dónde adquirir el conejo. Te explicaré paso a paso cómo socializar con tu conejo, qué comida darle, qué objetos al detalle tener, cómo tenerlos en jardín, cómo tenerlos en el balcón, cómo tenerlos en una habitación adaptada. Todo lo que necesitas saber para tener tu primer conejo y no cometer los errores que yo he cometido, que me han costado muchas veces la confianza de mis animales, que sean antisociales y que sean ariscos. Por lo tanto, si quieres evitar todo esto, te recomiendo que veas un vídeo que te voy a dejar aquí completamente gratuito, donde en este vídeo explicamos por dentro lo que aprenderás en esta formación y todas las garantías que tiene esta formación. Como te digo, han pasado decenas de alumnos que han quedado súper satisfechos. También te dejamos algunos testimonios de algunos alumnos que han pasado por allí. Y la verdad que estoy súper emocionado porque encima de esto tenemos un cupón de descuento de un 20% que te dejaré también en el vídeo abajo. Así que si quieres descubrir todo esto, simplemente clica al vídeo que te estoy dejando, es gratis, te miras tranquilamente todo lo que aparece en la formación, que por cierto el precio que tenemos ahora es súper bajo y va a durar muy poco, por lo tanto aprovecha y accede porque este precio va a durar poco.